Este es el relato del origen del manifiesto del elemento mecánico. El manifiesto del elemento mecánico no es una cosa, sino un momento de una cosa, o del estado de una cosa, en determinado momento. El manifiesto del elemento mecánico es o representa la fase final, la fase terminal, en la vida de un organismo vivo, un sistema orgánico que denominamos SNT2 y del que sabemos casi nada. Este organismo atraviesa tres etapas antes de extinguirse. La última de esas etapas, la última de esas fases, es aquella en la que se produce el SNT2. Es un sistema a la vez orgánico y mecánico, constituido por tres componentes básicos: toda la vida de un hombre solo, la ciudad y la suerte. Toda la vida de un hombre solo, la ciudad y la suerte. Esto no es poesía, Tampoco es ciencia. pero no hay metáforas acá. Esto es otra cosa. Comencemos por el primero de los componentes: toda la vida de un hombre solo. Toda la vida de un hombre solo es una partícula infrapequeña, tan pequeña que tiene una masa nula, casi negativa. Y no obstante eso, tiene una altísima densidad, una partícula que demuestra una relativa movilidad. De hecho, en cada una de las fases que atraviesa el sistema que compone, esta partícula asume una carga diferente. En la primera fase, toda la vida de un hombre solo manifiesta una energía de naturaleza sexual, y en la segunda fase, la misma partícula, toda la vida de un hombre solo, manifiesta una energía hepática. Los otros dos elementos que componen este organismo se comportan de otra manera. El segundo de los elementos, la ciudad, tiene una masa que es muy variable. Pongamos una variación 1.000. La densidad es bajísima y la energía que la mantiene estable a lo largo de toda su vida, sea cual sea la fase que atraviesa. Es una energía de naturaleza intestinal. La ciudad tiene, a su vez, un subelemento que es el reflejo de la ciudad. Es un elemento que se mueve junto con la ciudad y que es la réplica exacta del primer elemento, pero invertido en todas sus cualidades. Un auténtico reflejo. Su función nos es totalmente ignota. Totalmente ignota. El tercero de los componentes es la suerte. La suerte también tiene una masa absolutamente variable, alocadamente variable. Pongamos que va de -1000 a +1000 como nada. Lo mismo sucede con su densidad. A veces nos cuesta reconocerla como la misma cosa, que cambia increíblemente. Se vuelve livianita como una pluma, se vuelve pesada como otra cosa pesada. Su energía también se mantiene estable a lo largo de toda la vida, no importa qué fase esté atravesando. Es una energía netamente estomacal. La suerte, ese componente, está a su vez compuesto, se lo puede descomponer en tres subpartículas más, que son la suerte, la mala suerte y la buena suerte. El hecho de que el SNT2 tenga entre sus componentes fundamentales el componente la suerte nos puede llevar a incurrir en el error de pensar que es un sistema apoyado en el azar, o que se mueve o vive arbitrariamente, y no es así. Los nexos que vinculan todas estas partículas que conforman este sistema orgánico no son para nada arbitrarias, no están libradas a la suerte ni al azar. Son absolutamente y definitivamente necesarias. Entonces es posible que esta tensión nos esté diciendo, se esté hablando de un cuarto elemento, que si bien no lo vemos, es posible que en algún momento se manifieste. Un cuarto componente estructurante de este sistema, la paradoja, o como mínimo la contradicción. Aquí nos detenemos. Este es el relato del origen del manifiesto del elemento mecánico. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que el manifiesto representa la fase terminal de la vida de un sistema que llamamos SNT2, que a su vez está compuesto por tres elementos estructurantes: toda la vida de un hombre solo, la ciudad y la suerte. posiblemente un elemento más, la paradoja. A su vez, la ciudad está conformada por una subpartícula, el reflejo de la ciudad. Y la suerte también, conformada a su vez por tres subpartículas más: la suerte, la mala suerte y la buena. Y sabemos que antes de la fase final existieron dos fases más. De ello hablaremos ahora. La fase 1 es la que podríamos llamar la fase sexual de la vida del sistema. Se caracteriza por una empatía absoluta entre dos de sus componentes: Toda la vida de un hombre solo y la ciudad. Toda la
vida de un hombre solo anula la energía intestinal de la ciudad e impone su propia energía sexual. Aquí debemos hacer una aclaración, y es donde aparece por primera vez la paradoja. Porque si bien toda la vida de un hombre solo impone su energía sexual, lo hace a pesar de no contar con un órgano sexual desarrollado. No hay órgano sexual, sin embargo, hay una gran energía sexual. La suerte, por otra parte, se vincula con toda la vida de un hombre solo y la ciudad, pero mantiene una relativa autonomía. fluctúa de suerte a suerte, a buena suerte, a mala suerte, a suerte, suerte, a mala suerte, a buena suerte. Sin embargo, se mantiene siempre medianamente estable. Es una fase de mucha movilidad y de una altísima velocidad. No obstante, y aquí otra vez la paradoja, si el observador se sitúa a una distancia inadecuada, podría parecer que no está aconteciendo nada. La forma de movimiento que caracteriza a esta fase es la fricción. Todos los elementos friccionan contra todos y a su vez el sistema en su totalidad fricciona con el resto del universo. Todo está en una constante y nerviosa fricción. El índice alfa, que mide el grado de realización total del sistema en cada fase, se sitúa en un nivel 7, un nivel aceptablemente alto de realización. Entonces, los domingos esperabas a que todos en tu casa hubieran salido para asistir a la misa de las 10. Te abrigabas y montado en alguna bicicleta recorrías los 5 kilómetros o 6 que había entre tu casa y la bahía. Pasaremos por alto automóviles, señoras con canastos de comida, pescadores sombríos, cañas, medio mundo. Todo está allí seguramente como la tierra dura y los fieros cascotes del camino costero y algún que otro alambrado y yuyos y basura. Pero no está en tus ojos, no estaba todo aquello. Solo los micromundos de piedra de la playa, cavernas del tamaño de la cuenca de un ojo, cráteres y hondonadas, territorios lunares de 2 metros cuadrados, de unas lunas antiguas todavía cruzadas por mares y por ríos de gigantescas olas y violentas cascadas. Nomás tenías ojos para verte a vos mismo habitando esas cuevas donde cabía un puño, navegando esos lagos no más grandes que un plato, sin levantar la vista ni aún por un segundo, porque el cielo real y las cuevas y el mar y la gente reales entrando por tus ojos habrían detenido tu alucinado viaje al pasado remoto o al futuro lejano. Lo mismo daba finalmente saberse primitivo o cosmonauta. La cosa era habitar el inframundo. La propia dinámica de fricción lleva al agotamiento de esta etapa, y se produce mediante deslizamientos y desplazamientos, la transición hacia la fase 2 del sistema. En la fase 2 vemos cómo se modifican sensiblemente los nexos entre los elementos. Toda la vida de un hombre solo modifica su energía interna. Abandona la energía sexual y asume enteramente una energía de naturaleza hepática. Y se disocia en sus movimientos y en su energía de la ciudad. Todo organismo es el resultado de una delicada combinación de bioestructuras cuya eficacia ha sido demostrada por millones de años de evolución. Cada ser vivo porta en su embriogénesis, anatomía y función la impronta de los diversos modelos biológicos que lo precedieron y que de alguna forma también lo constituyen. Desde esta óptica reconocemos en el hígado a nuestro componente corporal más arcano, el resabio de un ancestro pluricelular, una suerte de fósil viviente instalado en el centro de nuestra economía. El hígado posee todos los atributos de un ser vivo primitivo. En la fase 2, la ciudad asume plenamente su energía de naturaleza intestinal. La suerte, por su parte, se asienta en su energía estomacal y abandona los grados medios. Desaparece la suerte y solamente se desplaza violentamente de buena suerte a mala suerte y viceversa, sin detenerse en los grados intermedios. El índice alfa baja a un nivel 3. La forma de movimiento que caracteriza a esta fase es la percusión. Terminada, abandonada, desgastada, agotado, movimiento de fricción. La percusión impone su dinámica a todo el sistema. Todos los elementos chocan entre sí, golpean entre sí y a su vez el sistema en su totalidad golpea contra el resto. Esta vez el final de la fase llega por saturación. Saturación de golpes. Saturación de choque. Deberías estar hablando de los sueños, me digo, y pienso en premios, en puertas que se abren, tierras prometidas, hermosuras. Deberías contarles cómo es eso de vivir en el desierto, o casi, lejos de todo, cantar milongas o canzonetas, pero triste, eso sí, sentido, muy sentido, o por lo menos negocio con mi alma. Deberías hablar de las palabras, de la obsesión por develar ciertos
tantos secretos misterios de la historia de aquel lugar que te hicieron así, de ese modo, a vos y a tantos, me digo hasta el cansancio. Solo que el cansancio, ya se sabe, tiene su voz, la suya propia. Cuando el cansancio habla, yo me recuesto y cierro los ojos. Ni siquiera escucho, sé de sobra lo que va a decir. Se rasca con violencia la brillante pintura blanquiceleste que cubre el rostro de los hijos del país y aflora el crimen. Lo que siga indefectiblemente también será violencia, sin aspavientos. Se mata como se respira, una rutina, casi un modo de existencia. La historia nacional, la conciencia, el ser nacional, malestar y crimen vestidos de cielo. Es una mierda pinchada en un palo. Tarda en llegar lo nuevo o nunca llega, y en su lugar se instala una feria de novedades viejas que asombran y sorprenden y entretienen-nos, en todo caso, hasta el aburrimiento. Un sistema de yates ganadores, esa es la estética. Y la ética, pura pedorreta de sabio resentido. El manejo de la fórmula se exime del entendimiento del sentido. Se hace lo que se puede, se dice, y es mentira. Se hace, se escribe lo que se ordena. No se sabe bien desde dónde o de qué modo, pero alguien, eso sí, o alguienes, y no parece tan malo, se dice. Ser arrastrado boca arriba de ese modo no es divertido, a menos, por supuesto, que uno piense en la alternativa, ser arrastrado sobre estas piedras boca abajo. Olvidaba decir que se escribe sobre escritos, ajenos, por supuesto, aunque no tanto. Alegre, confusa e impunemente se trafica con palabras, imágenes, formas robadas al descuido, casi al azar, a ciegas se diría. Y supongo que aquel gesto guarda su razón, tal vez sea lo único posible, o sencillamente lo más bueno, ¿quién puede decirlo? No hay manera de explicar por qué uno sabe que la realidad en este lugar es un secreto sangriento. Llega a este punto y hace silencio el cansancio, siempre. Yo entonces me incorporo y me pongo a hacer algo, no sé, alguna cosa, lo que se puede. Y se produce entonces una transición de la fase 2 a la fase 3. Mediante una serie de movimientos de torsión y de rebote, y de rebote, y de rebote. Tenemos la descripción del funcionamiento de este sistema, pero no tenemos específicamente lo que nos interesa, que es el nacimiento del manifiesto del elemento mecánico. Intentaremos ser sintéticos y llegar al punto. Pasada la segunda fase y antes de la fase MEM, el sistema entra en una suerte de fase intermedia que se caracteriza por producirse una entropía total del sistema, un verdadero caos, la disolución de todas las energías, la misturación de todas las energías en danza. El sistema se llena de ruido, baja la velocidad casi a cero, baja la movilidad casi a cero, el índice alfa se sitúa en menos 10. Entonces se produce un fenómeno por demás singular. El componente, toda la vida de un hombre solo, modifica, muta todas sus funciones y se transforma en una suerte de gigantesco alambique, una verdadera máquina de destilar lo que sea. Mientras todos los elementos del sistema se llenan de ruido y sus nexos también, la ciudad, la suerte, toda la vida de un hombre solo se vuelve componente central del sistema, asume una energía de naturaleza mental y se especializa en realizar una única operación. Esta operación consiste en enfocarse sobre el reflejo de la ciudad, esta subpartícula que hasta ahora no jugó ningún rol en el movimiento total del sistema. Toda la vida de un hombre solo, mutado en máquina de destilar, centra su actividad en el reflejo de la ciudad, lo hace pasar a través de sus componentes de destilación y construye un segundo reflejo de la ciudad, una suerte de reflejo del reflejo. En esa primera operación de destilación, el sistema avanza hacia la fase MEM. Al-Razi, médico árabe que recogió en sus escritos los esfuerzos científicos de toda una generación, describió para el siglo X un tipo de destilador de 3 partes, compuesto por cucúrbita, alambique y frasco receptor. En sus escritos médicos, Al-Razi comparó el aparato de destilación con el cuerpo humano, siendo el estómago la cucúrbita, la cabeza el alambique, a donde suben los humores, y la nariz el tubo del alambique que gotea. Es evidente que nuestro sistema asume una solución análoga al problema de su entropía, solamente que la analogía de nuestro sistema corrige algunas interpretaciones de Al-Razi. No es el estómago, la cucúrbita, sino el hígado. La cabeza es el alambique a donde suben los humores, y la nariz, Al-Razi, la nariz nunca puede ser el tubo del alambique que gotea. Es la pija,
al-Razi, la pija. De esa forma, toda la vida de un hombre solo, centralizando en sí todas las funciones del sistema, se autorregenera en alambique y destila el reflejo de la ciudad. Construye un segundo reflejo, el ecos destilado, y luego, ya lanzado en su flamante dinámica de destilación, se aboca a una segunda operación de destilado. Abandona el reflejo de la ciudad y se enfoca directamente en la ciudad y su suerte. El sistema destila a la ciudad real, destila a la ciudad material, y de esa operación surge una nueva ciudad, la ciudad destilada, con sus territorios, sus leyes y sus ciudadanos. Pasado el momento fundacional, los ciudadanos de Ciudad Destilada se reúnen en asambleas y elaboran su propio manifiesto de vida, el manifiesto del elemento mecánico.